Gracias, Ana. Ana también es gallega. Y sí quería decir que antes de Podemos hubo otra cosa maravillosa en Galicia que hemos superado, que se llamó Alternativa Galega de Esquerda. También supimos adecuarnos al nuevo tiempo político y después, claro, que vinieron, por supuesto, Podemos y muchísimas otras fuerzas del cambio, ¿no? Pero quería empezar con una pequeña reflexión que tiene que ver con un balance que a todas luces es positivo. Desde luego, lo que hemos hecho en este país ha sido demasiado grande. Este país se ha puesto patas arriba. Hemos sido capaces, y lo tenemos que poner en valor, de quebrar el bipartidismo. Han temblado frente a lo que estaba pasando aquí. Ya no basta con el turnismo, aquello de un poquito de PSOE, un poquito de Partido Popular para practicar las mismas políticas, no basta. Y ahora han tenido que hacer la gran coalición para seguir practicando las políticas de austeridad, de miseria y de pobreza en este país. Para que siga gobernando la banca, tuvieron, por una operación de abstención, pues efectivamente que materializar la gran coalición. Hay una crisis de representación brutal. El no nos representan es cierto. Hay conciencia de que nos estafan. Seguramente si hoy, Ana, dijésemos aquí, hiciéramos un llamamiento a las gentes de este país y les dijéramos, salgamos hoy todas a las 8 de la tarde con una cacerolada en protesta por la subida de la luz, seguramente las gentes de este país saldrían en masa porque saben, han tomado conciencia que nos están robando, nos están saqueando. Por tanto, lo que hemos conseguido ha sido enorme. Hemos repolitizado la sociedad. Ahora mismo en los bares, claro que se habla de fútbol, pero también se habla de política. Y eso es muy importante para nosotras. Las señoras normales hablan de política, hablan incluso del rescate de la banca. Y esto, para cambiar un pueblo, es determinante. Hemos hecho cosas tan grandes como que efectivamente Juan Carlos ahora mismo sigue cazando elefantes, pero han tenido que tunear la Casa Real porque si no, efectivamente tenían un problema y probablemente la monarquía se les iría democráticamente por el sumidero. Por tanto, hemos puesto todo patas arriba. Ahora bien, es cierto que tenemos un debate entre nosotras y hay, ¿no?, un debate que tiene que ver un poco con el propio ciclo, con que si la ventana de oportunidad, o llamémosle como sea, sigue abierta o esta ventana de oportunidad empieza a cerrarse. Y yo afirmo aquí que esta dialéctica es falsa. Esto no es así. Y afirmo además que no solamente no se ha cerrado la ventana de oportunidad, sino que tenemos las mismas razones para ensanchar esa enorme grieta que hemos causado en el propio régimen bipartidista. En esto que, bueno, tiene muchas dificultades para poder seguir practicando sus políticas. Hay razones suficientes. Estamos viendo ahora mismo cómo acaban de rescatar a la banca más de 68.000 millones de euros y no han devuelto un céntimo de euro y están privatizando esas antiguas cajas y esas entidades financieras. Hemos visto que en nuestro país, Ana, hay niños y niñas, como mi hija Carmela, que no son capaces de hacer 3 comidas diarias. Tienen problemas nutricionales severos, son de verdad, son niños y niñas que tienen problemas de verdad. Tenemos prestacionistas, desempleados y desempleadas, que más del 50% en una democracia, que no lo es, no tienen cobertura de desempleo. Esto es una sinvergoncenería, no tiene sentido porque hay recursos para esto. Tenemos el 18% de gentes en pobreza. Y estas razones son suficientes para que sigamos de manera versátil, de manera cooperativa, de manera femenina, las mujeres son sustanciales para el cambio político, quebrando la grieta y expulsándolos democráticamente de este régimen. Por tanto, tenemos las mismas razones, sino más, para ensanchar esa enorme fenda que causamos en el propio sistema. Y creo que es tan importante, y termino, Ana, que seguramente cuando nos analicen en el futuro dirán que un hecho relevante en el siglo XXI han sido las fuerzas del cambio. Va a haber un antes y un después de lo que estamos construyendo, sin lugar a dudas. Por tanto, creo que las gentes que están hoy pasándolo mal, que están sufriendo demasiado,
por dar un dato más y no cansar con datos, pero más de 6 millones de asalariados no perciben como salario el salario mínimo interprofesional. Son pobres. Tenemos una crisis civilizatoria brutal y creo sinceramente que estas razones son suficientes para decirnos que hemos acertado, que tenemos una enorme responsabilidad y que no hay vuelta atrás. Gracias. Bueno, yo creo que, Ana, hemos explicitado de alguna manera por qué necesitamos la confluencia, porque necesitamos convertirnos, que yo creo que es el enorme reto que tenemos ahora mismo, en un enorme movimiento social. Tenemos que trascender lo que somos. Da igual, desde la propia singularidad de lo que representa cada uno de los espacios, sabiendo que Marea es galega, sabiendo que Xavi tiene un proyecto propio catalán, sabiendo que Izquierda Unida tiene una fuerza tremenda, sabiendo lo que es Podemos, pero es que tenemos un enorme reto, que es trascendernos a nosotras mismas y configurar un enorme movimiento social, convertirnos en una auténtica marea. Dejemos ya de discutir si queremos un partido instrumental, si queremos una coalición, no, dejemos esto. Ahora toca ya el tiempo de una enorme marea porque justamente tenemos enormes retos. Retos tan destacados como por señalar alguna cuestión, aunque no nos afecta en marea, pero por ejemplo, Ana, se está discutiendo, yo creo que a veces se caricaturiza, ¿no?, si tenemos que estar en el Parlamento o en la calle. Bien, yo creo que tenemos que hacer las dos cosas. Las dos cosas. Tenemos que hacer muy bien el trabajo parlamentario, pero estar en la calle no es estar con la pancarta. Estar en la calle es justamente que yo esté en las ampas de mi hija, en la educación, estemos organizando también el trabajo en la justicia, en el colegio de abogados y de abogadas. Estar en la calle es estar en los comités de empresa, estar en la calle es estar en las mareas blancas, en las mareas verdes. Eso es la calle. ¿Y por qué tenemos que estar en la calle y en la institución? Porque claro que somos apasionados y sabemos también desde la razón que hay unas enormes necesidades sociales y queremos ganar en el 2020. Pero para ganar y gobernar en el 2020 tenemos que tener toda esta enorme marea al lado de nosotras. Si no, no va a ser posible. Por tanto, hay que generar también una nueva cultura que cambie los valores en nuestra sociedad y para ello necesitamos contrapoderes. Necesitamos en distintos lugares mucho pensamiento, mucha agitación y mucho camino de la mano. Si no, no es posible. Por ejemplo, y termino, en la transición española, ¿no?, en esos tiempos, había contrapoderes sociales. Había una fuerza obrera que tenía mucha potencia, con sindicatos de clase fuertes, había un movimiento vecinal potente y había un movimiento de mujeres potentísimo. Hoy no existe esto. Hoy no existe esto y lo necesitamos si queremos gobernar, porque lo que hemos dicho todos ahora mismo y yo misma justamente es que los poderes que tenemos enfrente, si queremos cambiar las políticas y no solo alternar en las fuerzas del poder, si queremos cambiarlas, los poderes son enormes, la banca es enorme, la Unión Europea es enorme, no nos van a dejar fácilmente. Por tanto, para cambiar la realidad e incidir de verdad y ganar para gobernar cambiando la vida de la gente y que la gente deje de pasar dificultades y hambre, es necesario hacer todo esto. Y termino. En estos espacios versátiles que somos, ¿no?, parecemos como un poco líquidos, en marea complejísima, lo señalaba Xavi, ¿no? No solo somos partidos políticos, somos casi 80 mareas municipales que tienen acción propia, que interrelacionan directamente. Bueno, harto complejo. Bueno, para esto yo creo que tenemos una enorme misión que es feminizar la política, los espacios. Y no solo desde la democracia paritaria, que también. La democracia paritaria también, para repartir los espacios entre las mujeres y los hombres, pero sobre todo para cambiar el modo de hacer la política. Necesitamos espacios fraternos, que sean cooperativos, no competitivos, que no sean masculinos, que sean femeninos, que sean circulares, que sean habitables para nosotras. Necesitamos tiempos políticos de jornadas nuevas. No podemos reunir a las mujeres a las 8 de la tarde ni a las 12 de la mañana. Tenemos que cambiar estas realidades
esenciales para que nosotras, si yo quiero ser madre y tener a mi hija Carmela, pueda atender a mi hija Carmela, pero también estar en lo público, y estar en los sindicatos y estar en las asociaciones de la universidad y hacer lo que me dé la gana o estar pasmando, si me permitís, en un sofá leyendo un libro. Por tanto, esto creo que es un enorme reto que tenemos, no solo desde la democracia paritaria, sino para cambiar la vida en nuestro país. Por tanto, enormes retos comunes y, sobre todo, creo que una enorme altura de miras. Y, sin lugar a dudas, como dije al principio, creo que en estos espacios de cambio, por muy complejos que sean, no tenemos vuelta atrás. Bueno, apuntar dos cuestiones que creo relevantes en torno a la presunta nacionalización o no de las eléctricas. Bueno, miremos para Europa, ¿no? Porque también, a lo mejor, en muchos aspectos, España es una anomalía también en esta realidad. Por hablar de temas concretos, la distribución, ¿no? Por ejemplo, que está en manos públicas en muchos estados con absoluta naturalidad. Y, de hecho, nuestro grupo acaba de presentar unas iniciativas en este sentido. Por tanto, no estamos pidiendo algo revolucionario, estamos haciendo cosas que son bastante normales y bastante sensatas en los países normales, sobre todo porque cuando hablamos de recursos públicos tienen que estar controlados y dirigidos y planificados desde el Estado. Claro que tiene que ser así, ¿no? Y, en segundo lugar, a la compañera, yo creo que el tema central, el mayor ataque, el mayor asalto que les queda pendiente y el gran negocio que les queda son, en esta legislatura, las pensiones. Y están en ello, se han puesto a ello. Es cierto que están provocando un efecto adormidera. Nos tienen a nosotras en la Comisión del Pacto de Toledo por las mañanas y por las tardes con multitud de comparecientes muy interesantes, pero adormidera porque estamos casi que no podemos hacer nada más que estar encerradas en la institución trabajando estos temas, y adormidera porque la presión mediática y el constructo, el relato que ellos están vertiendo es poderosamente fuerte para las clases trabajadoras de este país. Y el mensaje nos están diciendo, no podemos tener las mismas pensiones que siempre. El segundo mensaje es que hay un problema, lo dice muy bien Vicens Navarro y se cabrea, y con razón. Tenemos un problema, es que ahora resulta que durar más años, tener mayor esperanza de vida es un obstáculo. Tercera cuestión, tenemos un debate central que lo estamos dando desde las confluencias Unidos Podemos, lo estamos planteando en el Pacto de Toledo con claridad. Las pensiones de nuestra gente necesitan de inyección de dinero público. Dejémonos de bromas. Igual que le dan dinero a la banca, hay que poner dinero público para las pensiones de manera central y de manera relevante. Y por dar dos datos que son brutales, el mismo día que a las confluencias y a Unidos Podemos nos dicen, a nuestra iniciativa, nos tumba el Gobierno y nos dice que no van a tramitar lo que hemos acordado de incrementar las pensiones públicas el 1,2%, para que os hagáis una idea, son 1.000 millones de euros, es una cosa, bueno, bastante asumible en este momento, no es nada tampoco revolucionario, pero era sensato y estaba aprobado por todos nosotros y por nosotras. Ese mismo día es cuando el Gobierno dice que decide rescatar las radiales madrileñas por un importe que aún no sabemos si superando 5.000 millones de euros. Por tanto, la estafa está ahí. No hay dinero para los 1.000 millones de euros del incremento, que es una cosa de verdad pedigüeña, ¿no? de incrementar las pensiones el 1,2% en este momento, y sí hay dinero público, ¿no? para seguir rescatando a las radiales, que en definitiva siempre es la banca. Por tanto, creo que las pensiones es el pulmón que les queda, es la misma banca, las pensiones, los planes privados son las aseguradoras, que son la banca, y por tanto creo que es el debate central que nos tenemos que arremangar, ponernos bien y, desde luego, hacer nosotras el trabajo en las instituciones, pero tomarnos en serio que el ataque va de largo recorrido. Y mirad, hay cuestiones que tenemos que cambiar, y termino. El ataque del Partido Popular, pero también del Partido Socialista, a nuestro sistema público de pensiones es de traca marinera. En estos tiempos, estar defendiendo, como hizo el PSOE, que tenemos que trabajar la gente trabajadora, los trabajadores y trabajadoras manuales de la limpieza, los camareros, las camareras, las Kellys, la mayoría social, que tenemos que trabajar por encima de los 65 años, es una vergüenza. Y, en segundo lugar, tenemos que empezar... Y segundo tema, y termino, ¿por qué razón no podemos ampliar las bases de cotización máximas? ¿Qué razón lo impide?
¿Por qué tenemos una base de mínimos y no tenemos una base de máximos? ¿Por qué un señor o señora que gane 3.000 euros al mes, los muy pocos que los ganan, como nos dice la agencia tributaria, no va a cotizar más? ¿Por qué razón? Bueno, pues nosotras creemos que esto tiene que ser cambiado. Y termino de verdad. La gestión del Partido Popular sobre las pensiones y el fondo de reserva es una auténtica irresponsabilidad, con letras mayúsculas. Por tanto, creo que colectivamente, desde lo institucional, desde la academia, desde todos los grandes y las grandes teóricas que tenemos, desde propuestas políticas, pero también en la calle, esto es la calle, salgamos a defender los derechos que nos quedan, porque van a por ellas.